Cabe precisar de que finalmente dentro de esta ponencia se podrá absolver todo referente a lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y cuál sería la función de esta época, esa pandemia, ¿no? Dentro del COVID-16. Para ello nosotros tenemos que analizar, en este caso, lo que es el marco legal vigente. Para ello debemos entender que nosotros tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783, y en esta ley tenemos pues de que les da la obligación al empleador de que deba constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo cuando tenga de 20 a más trabajadores o en su defecto cuando tenga menos de 20 trabajadores, que deba constituir o elegir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Luego, el año 2012 tenemos que el decreto supremo número 05, que reglamenta la ley de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, en el mismo 2012, por parte del Estado se emite una guía, en este caso una guía para el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, pero en este caso es para el sector público. Sin embargo, los empleadores del sector privado también pueden hacer uso como una metodología o seguir más que todo esta guía para que puedan implementar su comité de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, tenemos la ley general de inspección del trabajo y su reglamento, en este caso el decreto supremo número 019 del 2006, que aprueba, como lo refería, el reglamento de la ley general de inspección del trabajo. Y finalmente, tenemos la resolución ministerial 448 del 2020 MINSA, que deroga, por un lado, a la resolución ministerial 239 y aprueba el documento técnico denominado Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con el riesgo de exposición al COVID. Muy bien, debemos iniciar primero por el comité, ¿no? Como le refería hace un momento, debe tener un comité cuando tenga de 20 a más trabajadores. Asimismo, si tiene diferentes sedes, puede acoger y tener un subcomité o dos subcomités según corresponda. Adicionalmente, todo empleador que tenga menos de 20 trabajadores deberá contar con ¿qué? Deberá contar con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. En los dos supuestos deben ser elegidos por los trabajadores en este caso. ¿Y cuáles son estos requisitos que yo necesito como trabajador para poder ser parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Pues en principio, ser trabajador del empleador principal. Es decir, yo si no tengo una relación laboral con mi empleador, yo no podría, en este caso, ser partícipe del proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué? Porque no soy un trabajador de él. Solamente aplicaría para los trabajadores. Adicionalmente, las personas que tengan como mínimo 18 años de edad, es decir, todo trabajador con mínimo 18 años de edad y que sea trabajador del empleador principal quien va a convocar a elección del comité, si tengo esos dos primeros requisitos, puedo postular para ser miembro del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, en este caso, el reglamento de la ley 29783 precisa que preferentemente o de preferencia, ese trabajador debe contar con capacitaciones sobre la materia, es decir, capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Ojo que eso no es restrictivo, es de preferencia que debe contar con esta información, es decir, que esté capacitado en esos temas. Vamos a hablar, como le decía, solo del comité. ¿Y qué es el comité? ¿Qué entiendo por el comité? Pues el comité es un órgano bipartito, tenemos que estar compuesto por dos partes, paritario, son iguales, que está destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos. Es decir, tengo un comité que es un conjunto de personas que está conformado por dos grupos, ¿no? Un grupo que representa a los trabajadores o a la masa de trabajadores que es elegido propiamente por los trabajadores, y tenemos otro grupo que es elegido por el empleador, y el empleador lo designa solamente entre sus trabajadores de dirección y confianza. Muy bien.
¿Cuál es el rol del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo? ¿Cuál es en sí la función? ¿Cuál es el objetivo que tiene el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo? Pues su objetivo principalmente es promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo, la normativa nacional que es de carácter obligatorio, favoreciendo siempre el bienestar laboral y apoyando en este caso el desarrollo del empleador. Es decir, el comité no es un órgano que se oponga a las funciones del empleador, sino que se encarga de velar porque los trabajadores puedan realizar un trabajo sin agredirse o sin sufrir accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Vamos al proceso electoral. Ahora, como le refería hace un rato, hace un momento estábamos conversando de que para el proceso electoral, todos los trabajadores, es decir, si yo tengo un vínculo laboral con mi empleador, nosotros elegimos a los titulares y suplentes para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, nosotros tenemos que considerar de que el empleador va a convocar a elección y nosotros, la masa trabajadora, va a elegir tanto a los titulares o a los suplentes de acuerdo al orden de prelación por la votación que se tiene. Asimismo, si es que se cuenta con una organización sindical mayoritaria, la organización sindical mayoritaria es quien la que convoca elecciones. Además, mejor dicho, es la que lleva todo el proceso de elecciones, en este caso, ¿no? Y el acto de elección debe quedar registrado en un libro de actas. Es decir, aquí nosotros debemos considerar de que son dos libros. Un libro que es propiamente para el proceso de elección del comité y el segundo libro que es propiamente para en este caso, las reuniones, las sesiones que tienen los miembros del comité, en este caso de manera mensual, y ahí van a ir anotándose las actas o los acuerdos a los cuales se van arribando todas las sesiones. Tenemos lo siguiente, vamos respecto al proceso electoral, la convocatoria. Como le decía, nosotros debemos considerar algo importante, ¿no? En este caso, si yo tengo un comité, un sindicato mayoritario, el sindicato mayoritario convocaba elecciones. Ahora, si no existe un sindicato mayoritario, quien convoca en este caso sería el empleador. El empleador agarra, llama a elecciones, dice, presenta, dice, señores trabajadores, en un papel, el medio que se haya estimado, señores trabajadores, ustedes pueden postular, llenen una ficha o llenen este formato para que puedan acreditarse, presentarse y puedan postular para que las demás personas, en este caso los demás trabajadores, puedan elegir por usted y puede ser su campaña para que puedan ser elegidos como representante ante ellos para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. La convocatoria, en este caso, el empleador va a convocar para la instalación del comité después de 10 días, dentro de los 10 días de concluido el proceso de elección. El acto de constitución e instalación debe quedar también sentado en el libro de actas, en este caso, del comité. Tenemos también pues de que el empleador, de acuerdo a lo que establece, en este caso las disposiciones normativas y de acuerdo a su estructura o jerarquía estructural organizacional, en este caso designa a sus representantes ante el comité, pero va a elegir entre personal de dirección y personal de confianza. Entre ellos va a elegir a sus representantes y va a dar la disposición para que con los miembros que han sido elegidos a través de una votación secreta y directa por parte de los trabajadores puedan conformar el comité de entre los miembros titulares y que puedan sesionar constantemente. Ya vamos a ver acá cuáles son las funciones propiamente del comité y cuál es la relevancia en este caso de los miembros del comité dentro de este momento, dentro de la pandemia. ¿Cuál sería la importancia? Sino que ahorita estamos abordando las partes generales y para ello, para poder comprender totalmente, tenemos que revisar también que existe, una vez que pase el proceso de elección, existe un acta de instalación del comité y para esta instalación del comité se debe señalar precisamente quién es el empleador, el nombre del empleador, la razón social en este caso, ¿no? Los nombres y cargos de los miembros titulares, quiénes son los miembros titulares, cuál es el cargo que tiene dentro de la institución, cuáles son lo mismo para las personas suplentes, cuáles son sus nombres y los cargos dentro de la institución, tanto para los representantes de los trabajadores, que es por un lado, y por el otro lado a los representantes del empleador.
El empleador puede designar, en este caso designa a sus trabajadores y los acredita ante el comité. Sin embargo, como lo señalaba y lo reitero, los miembros del comité representantes de los trabajadores son elegidos a través de una votación secreta y directa. Asimismo, el sindicato mayoritario puede, en este caso, colocar un observador. Cuando, en este caso, como lo decía, que se cuente con el sindicato mayoritario, este dispone una persona que vaya como observador, el cual va a estar o va a participar sin voz ni voto, solo va a escuchar. Y también debe considerarse dentro del acta de instalación. Para ello, el sindicato, cuando corresponda, deberá acreditar, en este caso, quién va a ser la persona que va a fungir las veces de observador. Adicionalmente, se tendrá que colocar el lugar, la fecha y hora de instalación de nuestro comité de seguridad